Ya. Bueno, buenas tardes, queridos hermanas y hermanas. Iniciamos este año 2025 con la primera, digamos, transmisión de esta sesión del grupo de estudio de los miércoles del libro y texto de un curso de milagros. Hoy vamos a ver el capítulo 14, eh, sesión 6, ¿no? Que se llama La luz de la comunicación. En el libro, para quienes tengan el libro en la edición antigua, está en la página 315, y quienes tengan el libro en la edición nueva está en la página 322. Así que la idea es que vamos a estudiar párrafo por párrafo. Después de la lectura de un párrafo, procedemos a examinarlo y pasamos al párrafo siguiente cuando ya tengamos la suficiente comprensión, que hemos resuelto las dudas que podamos tener. Así que pueden preguntar, después de la lectura de cada párrafo, qué duda tienen, qué reflexión les suscita, qué opinión tienen. Este es un aprendizaje colectivo en la que todos participamos y todos aportamos. Entre más aportemos, más preguntemos, mejor para todos. Hay preguntas que, por ejemplo, yo no me haría o otra persona no se haría, pero otro la hace y nos decimos, ve qué tan importante esa pregunta. ¿Ves? Entonces ahí aprendemos todos. Así que no sean tímidos ni tímidas a la hora de preguntar o de opinar también o expresar una reflexión sobre el tema que estemos estudiando. Así que vamos a dar inicio a esta sesión del capítulo 14, sesión 6, la luz de la comunicación. Y siempre, pues, lo que buscamos es que alguien dentro del grupo que esté aquí presente se ofrezca a leer el párrafo pertinente. En este caso, el párrafo 1. Así que, ¿quién nos quiere colaborar con la lectura del párrafo 1? Yo lo leo, Oscar. Adelante, Cristina, y bienvenida. Gracias. La luz de la comunicación. La jornada que juntos emprendemos es el intercambio de la oscuridad por la luz y el de la ignorancia por el entendimiento. Nada que entiendas puede ser temible. Es solo en la oscuridad y en la ignorancia donde percibes lo aterrador y huyes de ello para sumirte en una oscuridad todavía más tenebrosa. Mas solo lo que está oculto puede aterrorizar, no por lo que es intrínsecamente, sino por el hecho de estar oculto. Lo tenebroso es aterrador porque no comprendes su significado. Si lo comprendieses, estaría claro para ti y ya no estarías en la oscuridad. Nada tiene un valor oculto, pues lo que está oculto no puede ser compartido y, por lo tanto, se desconoce su valor. Lo que está oculto se mantiene aparte, pero el valor de algo reside siempre en el aprecio que se le da conjuntamente. Lo que está oculto no puede ser amado y así solo puede ser temido. Muchas gracias, Cristina. Nada. Preguntas o comentarios a este primer párrafo de la sesión 6 del capítulo 14. ¿Alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta? Los pensamientos ocultos están fuera de la conciencia, ¿no? Exactamente. Correcto. Por eso, si miramos las primeras lecciones de un curso de milagros que estamos viendo este año, hay una palabra recurrente: escudriñar en nuestra mente. O sea, tenemos que buscar esas emociones conflictivas.
esas emociones de miedo, de culpa, de vergüenza, de resentimiento. Esas emociones tenemos que escudriñarlas y traerlas a la conciencia, porque es cuando la examinamos conscientemente que las podemos perdonar, reconociendo que son ilusorias, en tanto no son amorosas y por lo tanto no son verdad. Ese también es, digamos, la esencia del perdón del curso. Así que el curso nos va a enseñar una práctica de autoobservación, ¿no? También lo va a llamar introspección, ¿no? Y una palabra que se va a repetir en muchas lecciones en la práctica es escudriñar, ¿no? Entonces, tenemos que traer de esa mente inconsciente, o sea, ya la psicología del siglo XX estableció que nuestra mente tiene una parte consciente y una inconsciente, y que la parte consciente representa un porcentaje muy pequeño, un 5, un 10%, que la parte inconsciente está la mayoría de nuestra mente, del componente de nuestra mente. Pero esa parte inconsciente nos gobierna, es esos miedos que tenemos que son como atávicos, que me produce un miedo a determinada situación o me produce ira a determinada situación. Pero no soy muy consciente de eso y actúo en consecuencia. Y el curso nos va a pedir que escudriñemos y examinemos eso y lo traigamos a la conciencia para poderlo sanar y perdonar. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a repasar ese párrafo que nos leyó Cristina. La jornada que juntos emprenderemos es el intercambio de la oscuridad por la luz y el de la ignorancia por el entendimiento, ¿no? Me detengo acá. Aquí está la metodología del curso. El curso es una enseñanza que se basa en los contrastes. Contrastes. En este caso, oscuridad por la luz y la ignorancia por el entendimiento. Siempre la metodología del curso para enseñarnos lo va a hacer en base a los contrastes, ¿no? Vamos, por un lado, lo que significa el ego, en este caso, oscuridad e ignorancia, y lo que significa la enseñanza del Espíritu Santo, que es la luz y el entendimiento, la comprensión. Así que hay dos personajes, el ego por un lado, el Espíritu Santo por el otro, y hay unas manifestaciones, digamos, de tipo emocional que nos arrastra el ego y de las cuales nos tenemos que hacer conscientes. Entonces, esta jornada que emprendemos juntos, que es la enseñanza del curso, va a ser que vayamos intercambiando esos aspectos de nuestro ego por aspectos que tienen que ver con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo o el sistema de pensamiento del amor. En este caso, luz y entendimiento. Esto es importante porque siempre que vayamos a leer un párrafo del libro del texto o incluso en el libro de ejercicios, siempre va a haber esos contrastes, ¿no? Porque el curso nos va explicando esa metodología en base a esos contrastes. Nada que entiendes puede ser temible. Aquí está una respuesta incluso más específica a la pregunta de Cristina. Eso que está oculto yo no lo entiendo, pero cuando yo lo traigo a la conciencia, lo extraigo de mi inconsciente y lo traigo a mi conciencia para examinarlo y lo comprendo. Comprendo que eso es ilusorio, que es falso, que no es amoroso y que lo puedo deshacer a través del perdón. Entonces en ese momento lo comprendo. Y eso que yo ya entiendo ya deja de ser temible. Antes era temible porque no lo comprendía, pero ya como comienzo a comprender el mecanismo de funcionamiento de mi ego, pues ya no le tengo temor. Luego en la oración 3 nos dice, es solo en la oscuridad y en la ignorancia donde percibes lo aterrador y huyes de ello para sumirte en una oscuridad todavía más tenebrosa. Esto es como
estar en una especie de arenas movedizas. Si yo me muevo en la oscuridad y en la ignorancia, pues todo eso me va a parecer aterrador porque me van a aparecer figuras terroríficas que me van a asustar. Y desesperadamente intento huir de esas figuras aterradoras y lo que hago es sumirme más y más en la oscuridad. Es como el que desesperadamente trata de salir de las arenas movedizas y en ese movimiento lo que hace es hundirse más. Eso es lo que nos sucede con el miedo, con la ignorancia, con la oscuridad. Pero, como nos dice en las oraciones anteriores, si las comprendemos, ya dejarán de ser temibles. Oración 4. Mas solo lo que está oculto puede aterrorizar. O sea, solo lo que está en el inconsciente mío, que no lo he entendido, que no lo he comprendido y por lo tanto no lo he podido perdonar, eso me puede atemorizar. Y no por lo que es intrínsecamente, o sea, no porque esa situación realmente sea una amenaza para mí, sino por el hecho de estar oculto, o sea, por el hecho de que no lo comprendo, por el hecho de que no lo entiendo, por el hecho de que ese miedo parece manejarme, controlarme a mí. La oración 5 nos dice, lo tenebroso es aterrador porque no comprende su significado. Acordémonos de las primeras lecciones del libro de ejercicios que están centradas en el significado. ¿Y qué es lo que nos dice? Que lo único que tiene significado es Dios, el amor, la verdad, la paz perfecta, la felicidad perfecta, o sea, Dios y todos sus atributos. Eso es lo único que tiene significado, lo que es eterno, ¿no? Lo que es hijo del tiempo no tiene significado. Las cosas de este mundo no tienen significado, son ilusorias. Entonces, lo tenebroso es aterrador porque no comprende su significado. No, no sé qué significa eso, pero cuando yo comprendo que eso es ilusorio, que eso es falso, lo descarto, ¿no? Si lo comprendieras, estaría claro para ti. O sea, si yo comprendo que eso que me produce miedo no tiene significado, que es ilusorio, entonces si llego a esa comprensión, eso estaría claro para mí y ya no me asustaría. Entonces, si lo comprendieras, estaría claro para ti y ya no estarías en la oscuridad. O sea, si yo logro comprender qué es lo que me asusta y lo perdono, ya salgo de la oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz ha iluminado mi mente, ha iluminado mi conciencia. Oración 7. Nada tiene un valor oculto, pues lo que está oculto no puede ser compartido. Por lo tanto, se desconoce su valor. Entonces, aquí hay varios términos que son importantes que tengamos en cuenta. Valor, ¿no? Y compartir. Entonces, nada tiene un valor oculto. O sea, todo lo que esté oculto no tiene valor. O sea, no es verdad, no es amoroso, no es de Dios. ¿Sí? Todo lo que está oculto, todo eso que está en mi inconsciente y que me lastima, que me afecta de múltiples maneras, eso no tiene ningún valor. Son pensamientos y emociones del ego, pero no corresponden a la verdad del amor. Pues lo que está oculto no puede ser compartido. Desde la perspectiva del curso de milagros, lo único que se puede compartir es el amor, la paz, la dicha, o sea, los atributos de Dios, los atributos del Espíritu Santo, todos los atributos de nuestro ser con mayúscula. Eso se puede compartir. En sentido contrario, el ego no puede compartir, porque el ego siempre divide, fracciona, entra en conflicto, separa. El amor integra, une, aglutina. No, precisamente porque comparte, porque sabe dar, porque se entrega. Así que es muy importante que tengamos en cuenta esos dos términos, valor y compartir. Entonces dice, pues lo que está oculto no se puede compartir y por lo tanto se desconoce su valor. O sea, si algo está oculto en mi conciencia, eso no se puede compartir
y por lo tanto carece de valor, ¿no? Así que si algo carece de valor, que es lo mismo decir carece de significado, no debo asustarme por eso. Yo debo mirar de frente esos miedos o esos resentimientos y examinarlos de la mano de Jesús y el Espíritu Santo y reconocer que no tienen significado, que no tiene valor y por lo tanto los abandono, se los entrego al Espíritu Santo para que los deshaga por mí. Oración 8. Lo que está oculto se mantiene aparte, o sea, siempre forma como un estanco, un estanco, algo cerrado, aparte, mientras el amor es expansivo y, todo, y su luz todo lo cubre. Entonces, lo que está oculto se mantiene aparte, pero el valor de algo recibe siempre en el aprecio que se le da conjuntamente. Lo que está oculto se mantiene aparte y no tiene valor, pero el valor reside siempre en el aprecio que nosotros le damos a las cosas y se lo damos conjuntamente. ¿Y a qué le damos conjuntamente aprecio? Pues al amor, a la bondad, a la generosidad, al servicio, a la ayuda, ¿no? A la paz, a la inocencia, a la dulzura, a la ternura. A todo eso le vamos a dar valor y eso lo apreciamos conjuntamente. ¿Por qué? Porque eso sí que se puede compartir. Lo que está oculto se mantiene aparte. Bueno, se mantiene aparte, no, me retorcí. Paso a la oración 9. Lo que está oculto no puede ser amado y así solo puede ser temido. O sea, ¿qué es lo que yo amo? Amo lo que conozco y lo que conozco desde mi ser es el amor, ¿no? Lo que conozco es la paz y eso nunca está oculto. Cuando yo he sanado mi mente, siempre voy a reflejar y a expresar y a extender o a expandir amor, ¿no? Y eso nunca podrá ser temido. Por eso, si ustedes ven un gran maestro espiritual de la religión que sea, siempre van a ver en él expresiones de dulzura, de paz, de amor, ¿no? O sea, eso siempre lo van a manifestar, lo van a irradiar, ¿no? Otros van a decir, tiene un aura enorme, ¿no? Y eso nunca va a generar temor, ¿ves? Un gran maestro espiritual, Jesús, un Buda, bueno, un Francisco de Asís, qué sé yo. También hay muchos maestros espirituales vivos, grandes maestros, nunca nos van a generar temor, ¿no? Nunca. ¿Por qué? Porque son muy transparentes. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Hildegard levantó la mano, adelante. Yo lo que quería preguntar desde hace rato es, no encuentro dónde estamos leyendo, sé que es en el 14, Bueno, pero no lo encuentro. bueno, Entonces, no hay problema. Estamos en el capítulo 14, sección 6. Si perfecto. tienes, si tienes el libro de la edición antigua, está en la página 315, el libro del texto. Y si es la edición 9, estamos en la página 322. Y estamos en el 6 y me parece que estábamos en el 7 o en el 8. No, sesión 6 o subtítulo 6. La luz de la comunicación. Exactamente. Y estábamos examinando el primer párrafo. Perfecto. Fantástico. Gracias. Bueno, muy bien, con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más? Ni pregunta ni comentarios. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 2. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 2? Adelante, Hildegard. Hildegard. Sí, cualquiera de las dos está bien. Bueno. La serena luz en la que el Espíritu Santo mora dentro de ti es sencillamente una luz donde todo está al descubierto, donde no hay nada oculto y por ende
donde no hay nada que temer. El ataque siempre cederá ante el amor si se lleva ante este y no se mantiene oculto de él. No hay tinieblas que la luz del amor no pueda disipar, a menos que se mantengan ocultas de la influencia benéfica del amor. Lo que se mantiene fuera del alcance del amor no puede compartir su poder curativo, pues ha sido separada de él y se ha mantenido en la oscuridad. Los centinelas de la oscuridad la vigilan celosamente. Y tú, que fabricaste de la nada a esos guardianes de lo ilusorio, tienes ahora miedo de ellos. Muchas gracias. Pregunta o comentarios a este párrafo 2 que acabamos de leer. Pues los centinelas de la oscuridad, pues son parientes del ego, ¿no? Sí, es una figura metafórica para referirse al ego, ¿no? Que nosotros creemos ver muchos demonios o seres maléficos o, ¿no? O enemigos Sí. o contrincantes. Y Entonces, entonces, esa sí, frase metafórica, los centinelas de la oscuridad. sí. Y entonces, Oscar, pues tenemos por un lado, pues lo oculto, la oscuridad, o lo abierto, lo que es la luz, ¿no? Y que es pues el miedo o temor, o es el amor. Y entonces, pero sí podemos llevar la luz a la oscuridad, ¿no? No, Que lo que hacemos al revés, traer la oscuridad ante la luz para que la luz la deshaga. o sea, llevamos la oscuridad y yo con la expiación llevo mi temor Sí, hacia la luz. sí, yo la traigo, o sea, yo tengo un miedo ¿Sí? y lo reconozco, lo identifico. Uh-huh. Me hago Uh-huh. consciente de él y lo traigo ante la luz. O sea, lo examino de la mano de Jesús o el Espíritu Santo Uh-huh. y voy a reconocer de que eso es falso, eso es ilusorio, es una emoción falsa de mi mente errada. Y Sí, se lo entrego a ellos, o sea, se lo entrego a la luz para que la luz lo deshaga. ¿Ves? sí, Lo que no puedo hacer es llevar la luz ante la oscuridad porque no hay nada que hacer. sí, Es como sí, intentar darle realidad a la oscuridad y la oscuridad no es real, es falsa, ¿no? claro, claro, muy claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Óscar, Sí, adelante. eh, ¿tú crees que la oscuridad se puede eliminar sacando a la luz los pensamientos privados? ¿O no hace falta sacar los pensamientos privados a la luz para que se pueda dar la sanación? Bueno, Para eliminar. sí, nosotros individualmente creemos que nuestros pensamientos son privados, Sí, ¿no? Pero realmente el curso nos va a decir que no existen pensamientos privados. ¿Por qué? Porque somos una sola mente. La mente del Hijo de Dios que se creyó que se ha separado del Padre y se fragmentó en millones y millones de pedazos, o sea, en millones y millones de cuerpos. Pero realmente somos una sola mente. En ese sentido, por eso es que no hay pensamientos privados. Nosotros nos damos cuenta de eso, sentimos, hay veces que decimos que yo estaba pensando en alguien y ese alguien me llamó, o, o percibí en una conversación lo que estaba pensando otro, cosas por el estilo. Pero no, realmente no existen pensamientos privados. Pero no se trata de eso en este párrafo. En este párrafo, digamos, es un tema que tiene que ver con cómo yo escarbo o escudriño en mis propios pensamientos para sanarme. Este párrafo tiene que ver mucho con el perdón y ahora lo voy a explicar más en detalle, pero es el autoexamen que yo me hago en mis propios pensamientos y voy a creer de que son pensamientos privados.
desde mi ego, ¿no? Eh, pero desde el amor no existen pensamientos privados. Por eso, un maestro de luz es absolutamente transparente, ¿no? No tiene nada que ocultar, porque ya ha sanado todo lo que tenía que sanar. ¿Ves? Y entonces no tiene nada que decir. Eh, Hidegard, ¿tiene una pregunta o siguió con la mano levantada? No, Hildegard tiene una pregunta. Adelante. Ahorita me da a pensar que los pensamientos, o sea, son pensamientos privados y el resto, si hay pensamientos privados, el resto son pensamientos, eh, pues pensamientos neutros, no hay pensamientos neutros. Este, son los privados y los públicos, o los privados es lo que están ocultos, pero pues de alguna manera el pensamiento y observar nuestros pensamientos, pues que son ilusiones, y si solo son ilusiones los pensamientos, pues me cuesta trabajo. Entonces decir, bueno, hay pensamientos como correctos o pensamientos en la luz y en la luz o a la luz y pensamientos privados. Entonces, sí entiendo eh, que los pensamientos privados, entonces a lo mejor no son los que todo mundo sabe, o no sé. Entonces, aclárame, porfis, Ujú. porque ya me hice bolas. A ver, hay pensamientos falsos y pensamientos verdaderos, Sí, o pensamientos reales y pensamientos ilusorios, o sí, pensamientos correctos o pensamientos incorrectos. sí, Siempre el curso se va a mover en esos pares de opuestos sí, de sí, contrastes, ¿no? sí, Unos representan el sistema de pensamiento del amor o el Espíritu Santo y los otros el sistema de pensamiento del ego, ¿no? Por eso el curso nos va a decir que siempre tenemos dos maestros, o el ego o el Espíritu Santo. Y nuestra función es escoger con qué maestro me quedo, ¿no? Entonces, esos, digamos, es la categorización de los pensamientos. Ahora, hay una creencia nuestra de que tenemos pensamientos privados, que no es lo mismo que decir pensamientos ocultos. Va a parecer lo mismo, pero no, realmente no es lo mismo. Yo creo que mis pensamientos son privados porque están en mí y nadie más conoce lo que yo pienso, ¿no? Pero uno habla de múltiples maneras, no solamente en el lenguaje verbal. Los que han estudiado programación neurolingüística saben eso, ¿no? El lenguaje no verbal es, digamos, una proporción mayor de mi lenguaje que el lenguaje verbal. La manera como me expreso, como hablo, como muevo el cuerpo, como eh, mi mirada, mi respiración, etcétera. Todo ese lenguaje no verbal también está hablando por mí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tengo esos pensamientos privados, que es esos pensamientos de conflicto, de odio, de ataque que manejo dentro de mi mente y que de pronto no los comparto, no los manifiesto, o los manifiesto de manera explosiva en un ataque de ira o en juicios descalificativos, etcétera. Pero finalmente creo que son mis pensamientos privados. El curso nos va a decir de que no existen pensamientos privados. Eso nos cuesta aceptarlo y entenderlo en una primera etapa. Pero por ahora tengamos eso en cuenta. El curso dice que no existen pensamientos privados, por lo que expliqué ahora rato, que somos una sola mente. La mente del Hijo de Dios que creyó separarse del Padre y se fraccionó en millones de pedazos. Entonces, ¿de qué se trata este párrafo? Este párrafo se trata de que examinemos nuestra mente y nuestros pensamientos ocultos. ¿Por qué? Porque tenemos la mayoría de nuestros pensamientos conflictivos, lo tenemos como en el sótano de nuestra mente, en el inconsciente. Nosotros actuamos, nos manifestamos, o somos muy expresivos, o somos muy depresivos, o somos iracundos, o somos
muy tacaños, bueno, tenemos múltiples aspectos de la personalidad o somos muy celosos, pero no sabemos por qué. Simplemente actuamos con esas características. ¿Por qué? Porque los pensamientos que me mueven externamente y siguen operando en mi mente están ocultos, están en mi inconsciente. Así que toda la tarea de la sanación es indagar, escudriñar, observarme esos pensamientos que están en el sótano de mi inconsciente y traerlos de la oscuridad a la luz para examinarlos conscientemente. Lo que no se examina conscientemente no se puede sanar. ¿Por qué? Porque está oculto, porque no reconozco que existen. Y para yo sanar algo, tengo que reconocer que existen en mi mente, ¿no? Pero que son pensamientos falsos, pero que si los examino de la mano de la luz, de la mano del amor, los podré sanar, los podré perdonar. Así que lo de pensamientos privados es otro tema, pero en este párrafo tiene que ver es más con el perdón. Voy a repasar el párrafo para que lo entendamos. Dice, la serena luz en la que el Espíritu Santo mora dentro de ti es sencillamente una luz donde todo está al descubierto, donde no hay nada oculto y por ende donde no hay nada que temer. Entonces aquí ya nos introduce al Espíritu Santo y se expresa como una luz. Y esa luz donde esté, todo lo ilumina y por lo tanto no nada está descubierto. O sea, esa luz del Espíritu Santo hace que la oscuridad desaparezca, ¿no? Entonces, allí donde está la luz del Espíritu Santo, no hay nada oculto. Para el amor no hay nada oculto. Y por lo tanto, no hay nada que temer. Yo le temo a lo que está oculto. ¿Por qué? Porque no lo comprendo, porque no sé su significado, porque no sé cómo manejarlo. Pero allí donde yo invito al Espíritu Santo a que examine una situación o emoción mía que es conflictiva o de miedo, entonces ya ante esa luz, ese temor desaparece, ya no está oculta y por lo tanto no tengo nada que temer. El ataque siempre será ante el amor si se lleva ante esta y no se mantiene oculto de él. Aquí está nuevamente, aquí hay una respuesta a la pregunta que hizo Hildegard anteriormente, que dijo que si llevábamos la luz ante la oscuridad. No, aquí dice, el ataque siempre cederá ante el amor si se lleva ante este. O sea, el ataque cede si yo llevo ese pensamiento de ataque ante la luz del amor, ¿no? Y entonces ahí va a ceder, va a desaparecer. Y ya no se mantiene oculto de él, o sea, del amor. ¿Ves? Toda situación, todo procedimiento de perdón que nosotros hacemos es eso, traer esa oscuridad, traer el pensamiento de ataque, en este caso, ante el amor, para que la luz del amor lo deshaga. Y en ese momento ya no queda oculto. No hay tinieblas que la luz del amor no pueda disipar. Y esto es muy esperanzador. O sea, todo problema, todo conflicto, todo miedo, todo pensamiento de ataque o de resentimiento, o sea, toda tiniebla que haya en nuestra mente, siempre va a ser disipada ante la luz del amor, pero tenemos que llevarla ante el amor. Tenemos que hacernos conscientes de esas tinieblas en nuestra mente y llevarla ante el amor. Entonces, no hay tiniebla que la luz del amor no pueda disipar. Es otra manera de decirlo es, no hay tinieblas que la luz del amor no pueda perdonar. O sea, lo podemos perdonar. Entonces, a menos que se mantengan ocultas de la influencia benéfica del amor. O sea, yo elijo mantener oculto esos pensamientos. No los quiero abordar, no los quiero examinar, no los quiero eh, descubrir, no los quiero llevarlo ante el amor para que se deshaga. Y si los mantengo ocultos, pues ahí permanecerán. El amor nunca va a forzarnos nada. No, el amor siempre va a respetar nuestro libre albedrío. Así que cuando nosotros elegimos que voy a examinar de la mano del amor una emoción específica, me
escudriño en mi mente, me examino, reconozco esa emoción y le pido al amor que la examine junto conmigo y la deshaga, en ese momento desaparece. Pero si yo elijo ocultarla porque creo que eso me genera una emoción o placer o lo que sea temporalmente, pues ahí seguirá, ahí seguirá. Lo que se mantiene fuera del alcance del amor no puede compartir su poder curativo. O sea, si yo mantengo fuera del alcance del amor o fuera del alcance del perdón determinadas emociones, entonces no la voy a compartir con el amor y por lo tanto no va a haber curación. Entonces, lo que se mantiene fuera del alcance del amor no puede compartir su poder curativo, pues ha sido separado de él, o sea, ha sido separado del amor. Y él se ha mantenido, y por lo tanto se ha mantenido en la oscuridad. O sea, como yo separé esa emoción del amor y lo mantengo oculto, pues lo mantengo en la oscuridad y por lo tanto no lo he sanado, no lo he perdonado. Luego en la oración 7 nos dice, los centinelas de la oscuridad lo vigilan celosamente. O sea, el ego va a vigilar celosamente porque el ego no va a aceptar de buenas a primeras que lo deshaga, que lo vayan erosionando. Entonces el ego siempre va a justificar sus juicios, sus ataques, y siempre va a vigilar que no lo vayan a deshacer, ¿no? Los centinelas de la oscuridad lo vigilan celosamente. Y tú, que fabricaste de la nada a esos guardianes de lo ilusorio, tienes ahora miedo de ellos. O sea, yo, que fabriqué de la nada, porque no es verdad, esos guardianes ilusorios o falsos, ahora tengo miedo de ellos. Tengo miedo de mis propios fantasmas, de los fantasmas que yo me inventé y que mantengo ocultos en mi mente y que no he querido examinarlos, no he querido perdonarlos. Entonces esos fantasmas míos se me aparecen como monstruos en las pesadillas, ya sea cuando estoy durmiendo o en estado de vigilia, y eso me produce miedo. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo? ¿Nos quedó claro? Bueno, entonces vamos para el párrafo 3. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 3? Buenas tardes, yo lo puedo leer, Oscar. Adelante. Vas a continuar otorgándole un poder imaginario a esas extrañas ideas de seguridad. No son ni seguras ni inseguras. No protegen ni tampoco atacan. No hacen nada en absoluto, pues no son nada en absoluto. En cuanto que guardianes de las tinieblas y de ignorancia, no recurras a ellas, a no ser que quiera sentir miedo, pues lo que mantienen en la oscuridad es temible. Abandónalas, y lo que era temible dejará de serlo. Si la protección de la oscuridad, lo único que queda es la luz del amor, pues solo este tiene significado y solo él puede vivir en la luz. Todo lo demás no puede sino desaparecer. Muchas gracias, Anita. Vamos. ¿Preguntas o comentarios a este párrafo 3? Es que es básicamente, como dice una lección, este mundo lo hemos fabricado. Sí, lo hemos fabricado, lo hemos inventado. ¿Cierto, Lucía? Sí, exacto. Todo lo hemos fabricado, todos nos hemos generado una cantidad de ilusiones que verdaderamente no significan, a la hora de la verdad, no significan nada y nos están atemorizando. Ujú. Muy cierto, Lucía. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios a este párrafo 3? Bueno, nadie más, entonces repasémoslo. Este párrafo va sobre el perdón. O sea, toda esta sesión que estamos estudiando va sobre el perdón. Así que nos dice,
vas a continuar otorgándole un poder imaginario a esas extrañas ideas de seguridad. Desde el ego nosotros creemos que nos protegemos del miedo de múltiples maneras. Le colocamos una alarma a la casa, contratamos vigilantes o guardaespaldas, de pronto vivimos armados o compramos seguros. Bueno, qué sé yo, nos inventamos muchas ideas de seguridad frente a los miedos que sentimos en este mundo, ¿no? Los países se arman porque creen que si tienen un ejército más poderoso, eh, van a estar más seguros, pero los otros cuando ven al otro que está armando, pues también se arman. Así que es la dinámica del miedo. Entonces, el curso nos va a decir, no son ni seguras ni inseguras. O sea, esas ideas de seguridad que yo me invento desde el ego no son ni seguras ni inseguras. O sea, no son nada. No, y nos va a decir, no protegen ni tampoco atacan. O sea, no son nada, porque finalmente son ideas, son pensamientos de miedo de los cuales yo intento defenderme, pero no son más que pensamientos ilusorios. No hacen nada en absoluto, pues no son nada en absoluto, o sea, no tienen significado, no tienen valor, son ilusiones. En cuanto que guardianes de las tinieblas y de la ignorancia, no recurras a ellas a no ser que quieras sentir miedo. O sea, yo lo que no debo hacer es alimentar esos pensamientos de miedo y a la vez de defensa, ¿no? Porque si yo recurro a ellas, pues lo único que va a hacer es sentir miedo. Y entonces creo que me tengo que defender. Y obviamente me voy a inventar, pues, escudos, espadas y sistemas de defensa y ataque. Y voy prevenido, ¿no? Incluso si voy a una reunión donde tengo alguna diferencia con algún socio, con algún negocio. Entonces, mientras veo la reunión, veo inventando una película mental, cómo me voy a defender y cómo voy a atacar y toda la cosa, en vez de irse con pensamientos neutros y amorosos. ¿Ves? Entonces, no alimentemos esos guardianes de las tinieblas. No le demos rienda suelta a sus pensamientos de miedo, porque los pensamientos de miedo van a generar pensamientos de ataque. Entonces, en cuanto a guardianes de las tinieblas y de la ignorancia, no recurras a ellas a no ser que quieras sentir miedo, pues lo que mantiene, pues lo que mantienen en la oscuridad es temible. O sea, si yo mantengo en la oscuridad todos esos pensamientos de miedo y de ataque, pues esos pensamientos se van volviendo temibles. Y esta oración 6 es esencial desde la lógica del perdón del curso. Abandónalas y lo que era temible dejará de serlo. Este es el segundo paso del perdón de un curso de milagros. Mañana, hoy estamos estudiando la lección 22, pero mañana vamos a estudiar la lección 23. Y en la lección 23 nos va a explicar los pasos del perdón. Los pasos del perdón en la lección 23 son 3. Identificar, abandonar y reemplazar. ¿Qué es lo que vimos en los primeros párrafos de esta sesión que estamos estudiando? Lo que estamos haciendo es identificar esas situaciones, esas emociones que nos quitan la paz, todas esas emociones conflictivas que hay en mi mente. Yo las identifico y las traigo ante la luz. Y una vez que reconozco que no tienen valor, que no tienen significado, que son irreales, que son ilusorias, entonces voy al segundo paso del perdón, que está en esta oración 6 del párrafo 3. Abandónalas. Yo abandono, yo suelto esos pensamientos de miedo y ataque. Entonces me va a decir, abandónalas y lo que era temible dejará de serlo. Cuando yo abandono esos pensamientos de miedo y ataque, ya no será temible. ¿Por qué? Porque reconocí que eran falsos, que no eran amorosos. Oración 7. Sin la protección de la oscuridad, lo único que queda es la luz del amor.
pues solo este tiene significado y solo él puede vivir en la luz. Entonces, ¿qué sucede? Si yo escudriño en mi mente o identifico y examino esos pensamientos de oscuridad, todos esos pensamientos conflictivos, ocultos, de miedo, de ataque que están en mi mente, los traigo a la luz, invoco a Jesús o al Espíritu Santo para que me ayude a examinarlos. Reconozco que no son amorosos, que son ilusorios, entonces doy el segundo paso del amor, del perdón, los abandono, los suelto y se los entrego al Espíritu Santo. Entonces eh, ya esos pensamientos ocultos que estaban en la oscuridad, pues ya no tienen ya no tienen ninguna protección, ya la oscuridad no los puede proteger. Y entonces, en ese momento, ¿qué es lo que queda? Pues lo único que queda es la luz del amor, ¿no? Y nos va a decir, pues solo este tiene significado, o sea, solo el amor es verdad, ¿no? Solo el amor es real. Todos esos pensamientos de ataque y de miedo no son reales. Y solo él, o sea, el amor, puede vivir en la luz. O sea, la oscuridad no puede vivir en la luz del amor. Así que todo lo demás no puede sino desaparecer, o sea, desaparecen los pensamientos de miedo, los pensamientos de ataque, todos esos fantasmas terribles van a desaparecer. Ese es el perdón del curso de milagros. Eso lo vamos a ver con más detalle también en la lección de mañana, la lección 23, pero ese es el mecanismo. Por eso es que es tan importante leer el libro del texto y estudiarlo para que comprendamos mejor las lecciones. Cuando practicamos las lecciones y no estudiamos el libro del texto, pues muchos términos o muchas, la forma como opera el perdón no lo vamos a entender muy bien. Pero en la medida que vamos estudiando el libro del texto, nuestra comprensión será mayor. ¿Alguna pregunta o comentario a este párrafo? A este párrafo 3. Ni preguntas ni comentarios. Que nos está preguntando aquí que diga que el idioma de, pero no aparece el español. Así aparece el español. Ya. Bueno. Hildegard, ¿tiene alguna pregunta? Levantó la mano. Sí, sí, Adelante. aunque me da un poco de pena No, traer tranquila. esto a la mesa, pues me pareció cuando tú, ya sé que son mis pensamientos, pero como quiera me gustaría platicarlos. Cuando tú dijiste que si vas a entrar a una reunión, ¿no? Sales de aquí, vas a entrar a una reunión y que sales pues digamos, con las intenciones del amor o con las intenciones de repente del miedo, pues sí, entiendo que hay un resultado distinto, pero yo quise, o mi mente quiso, utilizar la analogía de lo que pasa con Trump y los aranceles, ¿no? Trump, los aranceles en México. Entonces me cuesta un poco de trabajo llegar y poderle decir a Trump, es que, amorosamente le venimos a pedir, ¿no? Entonces, por más que decir, bueno, pues es que la gente que está negociando, yo me imagino, a mí me tocó hace muchos años estar en una parte, pues la gente que está negociando, pues sí tiene, pues hasta como la responsabilidad de hacer ver los números, que ya se le han dicho por muchas veces, pero vaya, cuando alguien se dedica a ser como el bravucón para asustar y dar miedo, pues sí entiendo que sí, pues no sé qué haces. Si te ponen una barrera de 25%, ¿no la pones tú o qué? ¿No? Lo estoy bajando al mundo. Así que perdón, pero No, no, está muy bien la pregunta. A ver, siempre nos vamos a encontrar con situaciones individuales o colectivas como la que estás mencionando de Trump y las aranceles que le quiere poner a México y a Canadá y bueno,
también muchas amenazas sobre América Latina, ¿no? Y bueno, al mundo entero. Entonces, de pronto nos enfrentamos como que un gigante que nos está atropellando, ¿no? Es un gigante que nos aparece como arrollador y desalmado y toda la cosa. Desde el curso de milagros nos va a decir que ahí estaríamos alimentando a los guardianes de las tinieblas, que es lo que nos está diciendo en los párrafos que hemos estudiado y nos pide que no los alimentemos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a alimentar más miedos y vamos a emitir más juicios. O sea, cuando uno tiene un miedo, ese miedo fue el resultado de un juicio previo que yo hice, pero luego lo voy retroalimentando, ¿no? Y voy generando más juicio. Entonces voy a decir, Tron es un desalmado, es un salvaje, bueno, qué sé yo. Cualquier juicio que se le ocurra a cualquiera es un juicio. El curso de milagros va a pedir que no juzguemos y que contemplemos todos esos hechos de forma neutral, o sea, sin juicios. Y le entreguemos al Espíritu Santo los juicios o esos pensamientos de ataque, porque pues yo me siento atacado, entonces yo ataco a Tron, así sea con mis juicios, ¿no? No quiere decir que le declare la guerra ni nada de esas cosas. Un juicio es un pensamiento de ataque, ¿no? Entonces el curso nos va a decir no alimentemos esos guardianes de las tinieblas, o sea, no alimentemos el ego, no juzguemos, contemplemos eso desde el amor y la paz y entreguemos al Espíritu Santo esos temores, entreguemos al Espíritu Santo esos juicios, entreguemos al Espíritu Santo, digamos, los temores porque yo me identifico con otro ego colectivo. O sea, yo tengo un ego individual, pero también tengo un ego colectivo. Ese ego colectivo se llama nación, país, equipo de fútbol, empresa, universidad, familia, barrio, ciudad, ¿no? Así que tú estás preocupada por México, porque eres mexicana y haces parte del ego colectivo llamado México, ¿no? De pronto los cubanos se identifican con su ego colectivo que se llama Cuba, y los de Canadá harán lo mismo, y qué sé yo, y los de Venezuela o los de Panamá, ¿ves? Entonces, el tema es que todo eso es ilusorio, ¿no? Todas esas guerras, conflictos, amenazas, aranceles, Estoy guerras totalmente de comerciales, acuerdo. invasiones, todo eso es ilusorio. ¿Qué es lo que nos dice la primera lección de un curso de milagros? Nada de lo que veo significa nada. Así, ¿cuál sería la respuesta para lo que acabas de comentar? Todo eso que dijo Trump no significa nada. Todo lo que pasa entre Estados Unidos y México no significa nada. Lo que pasa en Ese tema de los Gaza. aranceles no significa nada. O sea, ¿qué es lo que tiene significado? El amor, ¿no? Todas esas amenazas y guerras comerciales y guerras de todo tipo, que entonces declaro terroristas a los carteles de la droga de México, entonces voy a mandar al ejército de Estados Unidos ¿qué? A avasallarlos. Eso no significa nada, ¿no? O sea, yo soy el que le doy el valor y yo soy el que le quito el valor a esas situaciones. Yo le doy el significado, ¿no? Por eso la segunda lección dice, lea todo lo que veo, todo el significado para mí. Creo que es segunda o tercera lección. O sea, yo le doy el significado, un significado falso, y le doy todo el valor a ese significado. Pero si yo digo, eso no significa nada, le estoy retirando el valor, le estoy retirando el significado que le di, ¿no? Y voy a recordar, solo el amor tiene significado, solo la paz tiene significado, ¿no? Así que, y la historia de la humanidad está llena de imperios que se expanden, ¿no? Eh, que arrollan, y luego viene otro imperio, y luego viene otro, y antes hubo otro, y no. Y así sucesivamente. Entonces, es simplemente ocupémonos de sanar nuestra mente, ¿no? Y de estar en paz con nosotros mismos
y en la medida en que yo sane, ayudo a sanar a otros, incluido a esos eventuales agresores a los que les tengo temor. Ese fantasma horrible que llamamos en estos momentos Donald Trump, desde la perspectiva, digamos, de nuestro ego individual o nuestro ego colectivo. ¿Ves? Esa sería lo que deberíamos hacer desde la perspectiva del curso. Eso lo entiendo muy bien, lo he estudiado, lo practico a nivel personal, pero yo justo por eso me refería como si yo fuera o tuviese que emitir una opinión, entonces en todo caso diría, bueno, pues habría que mostrar las cifras en donde si no hay ningún migrante, pues va a pasar esto y esto en cuestión de inflación, en cuestión de lo que sea, pero sin estar eh, asustado o muerto de miedo por lo que va, por cualquier evento que no puedo resistir, ¿no? O sea, la aportación sería estar en paz, negociar de una manera tranquila, porque he visto que la presidenta, que luego no es muy bien aceptada, ha tenido como discursos como congruentes diciendo, pues nos esperaremos a que eso suceda, se va a tratar desde el respeto, es decir, no engancharse, ¿no? Y eso me parece como, porque pues finalmente pues tratamos de llegar al cielo, pero el cielo está dentro de nosotros, pero también habitamos en un mundo, ¿no? Entonces lo entiendo muy bien y muchas gracias. Solo es que era mi reflexión personal, pero muchas gracias, sí, me ayudó. Muchas gracias a ti por preguntar, ¿no? El curso tiene un sentido práctico, ¿no? Incluso para aplicarlo a situaciones presentes que de pronto nos afectan colectivamente como país o como, bueno, como comunidad o como personas individuales. Y lo que debemos hacer es ocuparnos de sanar nosotros nuestra mente. Y desde la fortaleza que da nuestra paz, muchos de esos aparentes problemas se pueden resolver, ¿no? No sé cómo, pero se pueden resolver. O tendrán mayor posibilidad de resolución. Ujú. Todo, toda situación problemática que se aborde de la paz y el amor tiene posibilidad de solucionarse de la mejor manera posible, ¿no? En PNL decían ecológicamente, o sea, Ecológicamente, sí. ecológicamente, o sea, que eh, para el bienestar de todos, ¿no? Por la armonía de todos. Pero es eso, es eso. Mira que antes entonces teníamos el problema de la guerra de Ucrania, entonces ya los protagonistas son otros, y también hacíamos juicios, condenas y descalificaciones, y después apareció pues toda esa situación terrible en Gaza. Así que siempre vamos a vernos abocados a situaciones que parecen muy perturbadoras a nivel global, ¿no? Siempre vamos a tener los desafíos. El tema es desde dónde lo abordamos, desde qué perspectiva. Y lo que el curso nos va a pedir es que lo abordemos desde el amor, desde la paz y desde el perdón, ¿no? Eso es lo que nos va a pedir el curso. Mm. Bueno, ¿alguien más? Nadie más. Entonces vámonos con el párrafo 4. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 4? Yo comenté este párrafo 3 ya. Sí, sí, ahí expliqué el tema de los pasos del perdón. Entonces, ¿quién nos colabora con la lectura del párrafo 4? Lo Yo leo. puedo buscar. Bueno, está Lucía y luego Marta Luz Ferrer nos ayuda con el 5. Listo. La muerte cede ante la vida, simplemente porque la destrucción no es verdad. La luz de la inocencia desvanece la culpabilidad con su fulgor porque
cuando se pone una al lado de la otra, la verdad de una hace la falsedad de otra. Hace la falsedad que otra resulte perfectamente evidente. No mantengan la culpabilidad separada de la inocencia, pues tu creencia de que puedes conservar las dos es una absurdidez. Lo único que has hecho al mantenerlas separadas es perder el significado de ambas, al confundir la una con la otra. Y así no te das cuenta de que solo una de ellas tiene sentido. La otra no tiene sentido en absoluto. Muchas gracias, Lucía. ¿Pregunta o comentario a este párrafo 4? ¿Ni preguntas, ni comentarios? Bueno, entonces repasémoslo. La muerte cede ante la vida simplemente porque la destrucción no es verdad. Aquí es importante el concepto vida, ¿no? Porque el concepto muerte nosotros lo conocemos, ¿no? Eh, pero para el curso de milagros, vida no es lo que nosotros en el mundo interpretamos como vida, o sea, cuerpos biológicos, como los cuerpos humanos o los animales o qué sé yo, sino que es la vida eterna, la vida como espíritu, ¿no? Y entonces esa vida, que es la de nuestro espíritu, que es inmortal, esa es lo que el curso va a llamar vida. Así que la muerte, o sea, las cosas de este mundo que están sujetas a las leyes del tiempo, que nacen, crecen, eh, se degradan, se enferman, se descomponen y mueren, eso para el curso no es vida. La vida es la vida eterna, como espíritu. Entonces, es esa muerte, que es la muerte de los cuerpos, la muerte de los pensamientos egoicos, la muerte de las ilusiones, eso siempre va a morir porque la luz o la vida eh, necesariamente dará cuenta de ello, lo va a deshacer. Entonces dice, la muerte se da ante la vida simplemente porque la destrucción no es verdad. O sea, la muerte es destrucción y esa destrucción no es verdad, es ilusoria. Volviendo a la preocupación de Hidegard, las preocupaciones de México frente a Trump, la destrucción, la supuesta destrucción a la que puede someter Trump a México, eso no es verdad. La destrucción ya sea por los aranceles o porque decida invadir para atacar los carteles de la droga, la cosa, eso no es verdad, eso es ilusorio, ¿no? Así que le podemos aplicar perfectamente la lección 1. Todo lo que veo no significa nada. La luz de la inocencia desvanece la culpa con su fulgor, porque cuando se pone una al lado de la otra, la verdad de una hace que la falsedad de la otra resulte perfectamente evidente. Entonces, aquí nos introduce otro tema, o digamos otro adjetivo, y es que la luz de lo que nos está hablando, la luz que sana, la luz que disipa la oscuridad, no tiene una característica que también es la inocencia. O sea, ¿y quién es inocente? Aquel que no juzga, que no condena, no, que no ataca, simplemente expresa amor, extiende amor. Entonces, la luz de la inocencia desvanece la culpa. O sea, si nosotros tenemos un pensamiento de culpa, lo traemos ante la luz de la inocencia, ¿no? Y esa luz de la inocencia lo va a deshacer. Entonces, ¿qué hacemos con ese pensamiento de culpa? Lo traemos hacia la luz, a la luz de la inocencia en este caso. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Que cuando traemos esa culpa ante la luz de la inocencia,
entonces ahí reconozco que esa culpa es falsa, ¿no? Y por lo tanto me resulta evidente que es falsa, que es ilusoria y la entrego, la abandono, o sea, la perdono, ¿no? No mantenga la culpa separada de la inocencia, o sea, no la tenga como estancos. Aquí está la inocencia, aquí está la culpa, ¿no? Yo reconozco, tengo un pensamiento de culpa por cualquier situación X, ¿no? Metí la pata en cualquier cosa y me siento culpable. Esa culpa va horadando mi mente, va horadando mi conciencia. No, incluso si no la hago consciente, permanecerá oculta y me va a hacer daño. Pero la identifico, la traigo a la inocencia, a la luz, y entonces me dice, no la tenga separada, traiga esa culpa ante la inocencia, pues tu creencia de que puedes conservar las dos es completamente absurda. O sea, en el momento en que yo traigo la culpa ante la inocencia, necesariamente la culpa va a desaparecer. Pero si yo pretendo conservar las dos, nos va a decir que es una idea completamente absurda, porque le estoy dando realidad a la culpa, le estoy dando realidad al error, ¿no? Y lo estoy equiparando con la inocencia, con la luz y con el amor. Eso es absurdo. Yo no voy a tener separada la culpa frente a la inocencia, la voy a traer ante la inocencia para que la inocencia, para que el amor, para que la luz la deshaga, ¿no? Reconozca que eso no es real y entonces la abandono. Lo único que has hecho al mantenerlas separadas es perder el significado de ambas al confundir la una con la otra. O sea, cuando yo mantengo ocultos esos pensamientos de culpa en mi mente y no los examino, no los traigo a mi conciencia, o sea, la mantengo separada como un estanco, aquí la culpa y aquí la inocencia, entonces voy a perder el significado de ambas, ¿no? O sea, me voy a confundir porque le estoy dando el mismo valor a la culpa y al amor, ¿no? O a la culpa y el perdón, y entonces no voy a sanar, no voy a perdonar. Y así no te das cuenta que solo una de ellas tiene sentido, o sea, solo una de ellas es verdad, solo una de ellas es amorosa, en este caso, la inocencia, y la culpa es ilusoria. La otra no tiene sentido en absoluto, o sea, la culpa. La culpa no tiene ningún sentido en absoluto, no tiene significado, no es verdad. ¿Y qué hago con lo que no es verdad? Lo abandono, lo suelto, se lo entrego al Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahí? ¿Quedó claro ese párrafo? Muy claro, muy claro. Muchas gracias. Entonces vámonos con el párrafo 5. Creo que fue Marta Luz la que se ofreció a leerlo. Marta Luz, ¿te habías ofrecido a leer el siguiente párrafo? Abre Es el que micrófono. estaba leyendo, pero estaba cerrado. Ah, ya. Desde el micrófono. Vuelvo a empezar. Tú Muy has bien. considerado la separación como un medio de interrumpir la comunicación con tu Padre. El Espíritu Santo la reinterpreta como un medio de restablecer lo que nunca se interrumpió, pero sí se había velado. Él puede valerse de todo lo que has fabricado para su santísimo propósito. Él sabe que tú no estás separado de Dios, pero percibe muchas cosas en tu mente que te hacen pensar que no estás. Por eso, y solo de eso, es de lo que Él desea apartarte. Él te enseñará cómo usar en tu favor tu poder de decisión que tú concebiste para sustituir el poder creador. Tú que concebiste el poder de decisión para crucificarte a ti mismo, tienes que aprender del Espíritu Santo cómo utilizarlo en beneficio de la santa causa de la restauración. Muchas gracias, Marta Luz. Mucho gusto. ¿Pregunta o comentarios a este párrafo?
Ni preguntas ni comentarios. Bueno, vamos a repasarlo. ¿Has considerado la separación como un medio de interrumpir la comunicación con tu padre? Recordemos que el curso de milagros dice que nuestra condición en este mundo es el resultado de un sueño de separación, ¿no? Estamos en el cielo y soñamos que nos separamos del Padre porque queríamos ser autónomos, ¿no? Como fuimos creados a semejanza del Padre, pues tenemos el mismo poder creador del Padre, menos crearlo a Él. Pero como soñamos que nos separamos, entonces nos inventamos este mundo. Y de esa manera buscamos interrumpir la comunicación con Dios, la comunicación con nuestro Padre. Y nos inventamos un mundo que es totalmente opuesto al reino de Dios. O sea, si Dios es inmortal, nos inventamos cuerpos que son mortales. Si Dios vive en la eternidad, nos inventamos el tiempo. Si Dios es la plenitud, nosotros inventamos la carencia. Si Dios, digamos, es la sanación completa, aquí nos inventamos la enfermedad. Si Dios es la paz perfecta, aquí nos inventamos los conflictos y las guerras. Y así sucesivamente. O sea, todo este mundo que nos hemos inventado es lo opuesto a lo que Dios es, ¿no? Y por lo tanto, es el mecanismo que nos inventamos para interrumpir la comunicación con el Padre. No tenemos una comunicación directa porque la verdad y la ilusión no se pueden comunicar, ¿no? El amor y el miedo no se pueden comunicar. Allí donde entra el miedo, el amor no puede estar. Pero, qué es lo que sucede? El Espíritu Santo lo reinterpreta como un medio de restablecer lo que nunca se interrumpió. O sea, el Espíritu Santo va a reinterpretar todo ese sistema de creencias del ego, de nuestro ego, y esa interrupción de la comunicación que nosotros creemos que hemos establecido con Dios, y Él lo va a reinterpretar para restablecer lo que nunca se interrumpió. ¿Por qué? ¿Por qué dice nunca se interrumpió? Porque la separación solamente ha sucedido en sueño, en un sueño de separación del Hijo de Dios, pero no en la realidad. Así que nunca se interrumpió la comunicación, pero sí se había velado, o sea, pusimos una cortina oscura entre Dios y nosotros y creemos que estamos separados, pero no es más que una ilusión, un sueño de separación. Él puede valerse de todo lo que has fabricado, o sea, el Espíritu Santo se puede valer de todo lo que nos hemos inventado en este mundo para su santísimo propósito. O sea, el Espíritu Santo va a utilizar todo eso que toda esa película que nosotros nos hemos inventado, la va a utilizar y la va a reinterpretar para su santísimo propósito, o sea, ayudarnos a despertar del sueño de separación. Él sabe que no está separado de Dios, o sea, el Espíritu Santo sabe que la separación no es real, pero percibe muchas cosas en tu mente que te hacen pensar que no estás. O sea, el Espíritu Santo percibe que yo desde mi mente egoica creo que estoy separado de Dios, ¿no? De eso y solo de eso es de lo que Él desea apartarte. O sea, el Espíritu Santo, su único propósito es apartarme del sueño de separación, ayudarme a despertar, decirme, todo esto es un sueño de separación. Te enseñará cómo usar a tu favor el poder de decisión que concebiste para sustituir tu poder creador. Aquí hay dos términos muy importantes. Mi poder de decisión y el otro, poder creador. En el primero te enseñará cómo usar a tu favor el poder de decisión. Yo elegí abandonar la casa del Padre en un sueño de separación y yo voy a elegir volver al Padre. Es un poco, ¿no?, la metáfora del hijo pródigo de Jesús en el Nuevo Testamento, que es la que acoge el curso de milagros, en contraposición a la expulsión del paraíso del Génesis, donde Dios nos sacó a patadas porque nos comimos el fruto prohibido. Y Jesús nos
narra la parábola del hijo pródigo para decirnos que eso no fue así, que fuimos nosotros los que decidimos salir de la casa del Padre y somos nosotros los que tenemos que decidir regresar a Él, ¿no? Y que Dios no nos va a castigar, siempre nos va a recibir como júbilo, como el Padre del hijo pródigo. Entonces, el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo usar ese poder de decisión, ese libre albedrío para volver al Padre. Entonces, te enseñará cómo usar a tu favor el poder de decisión que concebiste para sustituir tu poder creador. Este es un término que también debemos tener en cuenta. En el cielo nosotros gozamos del poder de crear igual que el Padre. Cuando estamos en este mundo perdimos el poder de crear y entonces inventamos, fabricamos. El curso va a utilizar la palabra fabricar para todas las cosas que nosotros nos inventamos en este mundo y crear para todo lo que se crea en el cielo. Por eso es importante que tengan en cuenta esos términos, ¿no? Tú que concebiste el poder de decisión para crucificarte a ti mismo, o sea, yo que utilicé ese libre albedrío para crucificarme a mí mismo, tienes que aprender del Espíritu Santo cómo utilizarlo en beneficio de la santa causa de la restauración. O sea, yo que me inventé, yo que concebí ese poder de decisión de una manera errada para sufrir en este mundo, para crucificarme en este mundo, ¿no? Tengo que aprender del Espíritu Santo cómo utilizar nuevamente ese poder de decisión, ese libre albedrío para restaurar mi mente recta, para restaurar mi mente amorosa, para regresar al Padre. ¿Alguna pregunta o comentario a este párrafo 5? ¿Quedó claro? Sí, Oscar. Yo tenía una discusión con alguien en estos días con relación a los principios y valores. Yo, por ejemplo, he retomado que las personas reciben los principios de su familia, los principios de honestidad, en fin. Entonces yo siempre he identificado de que, por ejemplo, una persona que en un momento determinado cometa una irregularidad o sea deshonesto o juzgue a otra persona de manera pues violenta, todos estos principios y valores yo pienso que son más no por la familia, sino decisiones propias. O sea, el libre albedrío yo pienso que lo tenemos desde mucho antes y no es un potestativo de una familia, porque muchas veces hijos de familias muy disfuncionales tienen un comportamiento honesto, tienen un comportamiento adecuado, pues no desde el curso de milagro, lógicamente, porque no han sido partícipes del curso de milagros, pero sí desde ese momento yo pienso que todos tenemos el libre albedrío desde mucho antes y tenemos ese poder de decisión. Ahora que hablaba en este párrafo del poder de decisión, yo lo utilizo en bien de los otros o en bien de mí mismo. ¿Sí? No sé si me entiende la idea. Sí, te entiendo, pero habría que hacer algunas aclaraciones, Lucía. A ver, las familias reproducen sistemas de pensamiento de la cultura donde habitan. Por ejemplo, Correcto, sí. nosotros estamos en una cultura católica, entonces reproducimos esos principios y valores de la Iglesia Católica, por decir algo, o de la Iglesia Cristiana, o de la Iglesia Ortodoxa, o de la Iglesia Musulmana, o hinduista, o budista, bueno, lo que sea, o de la tradición chamánica indígena. Entonces, esos principios y valores nosotros creemos que son universales
pero no necesariamente. Son de mi cultura, son de mi tradición. ¿Ves? Eh, Correcto. y esos principios y valores no son intrínsecos en las familias. Las familias reproducen un sistema de pensamiento donde pueden haber principios y valores que sean amorosos, pacíficos, eh, bondadosos, etcétera, pero hay otras familias que no, ¿no? Entonces hay familias que tienen un padre violento, agresivo, maltratador, ¿no? O una madre completamente irresponsable, ¿no? Familias que son una verdadera batalla campal y se golpean y se maltratan y hasta se matan entre ellos mismos. O sea que no es intrínseco de las familias. Las familias, digamos que son un espacio donde nosotros podemos aprender a sanar y perdonar. Es más bien desde esa perspectiva que lo deberíamos abordar. Allí yo Correcto. voy a aprender a sanar y perdonar. Voy a tener conflictos de pronto con mi padre o con mi madre o con mis hermanos o con mis hermanas, ¿no? O con los primos o con los tíos, qué sé yo. Voy a aprender cosas hermosas y amorosas de muchos de ellos y también cosas que no, ¿no? Y entonces la familia es un espacio para sanar y perdonar. Y de una u otra manera nosotros elegimos en qué familia aterrizar, porque ya queríamos o ya escribimos el guión de lo que queríamos experimentar. Y así que voy a reproducir el sistema de pensamiento de mi cultura. En este caso, pues voy a reproducir eh, mm, pues, los valores de la cultura católica y cristiana, pero si yo nací en una familia musulmana o una familia hindú, van a ser otros principios y otros valores, ¿no? Lo importante es que sean amorosos, o por lo menos que tengan el propósito de sanar desde el amor, ¿no? Ese sería el propósito y eso lo logramos cuando somos conscientes de nosotros mismos, que es lo que nos está enseñando el curso, a examinarme para poderme perdonar. Y esos conflictos que yo tengo con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, entonces voy a aprender a perdonarlos, a sanarlos. Y lo más seguro es que le deje un legado pues, de más amor y más perdón a mi descendencia, a mis hijos, ¿no? Y así sucesivamente. Pero todo eso va a depender de, de con qué uso hice de mi poder de decisión. Si decidí desde el amor o decidí desde el ego, ¿no? Eso es lo que Correcto. debemos tener en cuenta. Correcto. Muchas Ujú. gracias. No, con gusto, Lucía. ¿Alguien más con alguna pregunta? Bueno, entonces vámonos con el siguiente párrafo, que es el 6. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 6? Pues yo, Bueno, adelante. tú que hablas haciendo uso de símbolos turbios y engañosos, no entiendes el lenguaje que has inventado. No tiene sentido, pues su propósito no es facilitar la comunicación, sino interrumpirla. Si el propósito del lenguaje es facilitar la comunicación, ¿cómo puede tener sentido dicha lengua? Más, incluso este extraño y tergiversado esfuerzo de querer comunicar, no comunicando, contiene suficiente amor como para hacer que tenga sentido si su intérprete no es su hacedor. Tú que la inventaste, solo estás expresando conflictos y el Espíritu Santo quiere liberarte de ellos. Pon en sus manos lo que quieres comunicar. Él lo interpretará
con perfecta claridad, pues sabe con quién estás en perfecta comunicación. Muchas gracias, Hildegard. ¿Alguien más? ¿Pregunta o comentarios? Pues se me vino a la mente, pues yo estoy aquí para ser útil en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme de qué debo de decir o qué debo hacer, pues aquel que me envió me llama, ¿no? Y lo demás. Sí, esa es una hermosa oración del servicio que tiene el curso, ¿no? Sí, Que si tiene la edición antigua la van a encontrar creo que en la página 30 sí. y, y en la nueva está como en la 32, 33 creo yo, ¿no? Pero es mucho que esto que muchas veces tenemos en la mente o en la cabeza, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a hacer? Entonces me va a contestar y luego yo le digo. Y entonces, pues con esta oración y entregando al Espíritu, pues a mí me parece mi resultado, que me comunico más fácilmente. Como Ujú, que el ego se queda un poquito afuera. ujú. Cierto. Este párrafo va sobre los símbolos y sobre el lenguaje y es muy interesante, ¿no? ¿Nadie tiene inquietudes sobre este párrafo? Bueno, entonces vamos por él. Tú que hablas haciendo uso de símbolos turbios e engañosos, no entiendes el lenguaje que has inventado. O sea, primero nos está diciendo que nosotros nos inventamos los símbolos turbios y engañosos y nos está diciendo que también nos inventamos el lenguaje, ¿no? O sea, nos inventamos el español o el inglés o el francés y los símbolos de este mundo, ¿no? En el cielo no hay símbolos y en el cielo no hay lenguaje, por lo menos lenguaje verbal, como lo entendemos aquí, ¿no? Entonces, pero nos dice que no entendemos el lenguaje que nos hemos inventado, o sea, en este caso nos inventamos el español, pero no lo entendemos porque es contradictorio, es conflictivo, ¿no? No tiene sentido, pues su propósito no es facilitar la comunicación, sino interrumpirla. Entonces nos dice que no tiene sentido el lenguaje y los símbolos que nos hemos inventado en este mundo. ¿Y por qué? Porque el propósito de los símbolos y lenguaje que nos hemos inventado no es facilitar la comunicación, sino interrumpirla. ¿Por qué nos dice eso? Recordemos que el curso siempre es por contrastes, ¿no? Entonces, la comunicación en este mundo lo hacemos desde un cuerpo que utiliza un lenguaje verbal o un lenguaje escrito, bueno, lo que sea, y unos símbolos para comunicarse con otro cuerpo. Pero esa no es la comunicación de Dios y su creación. La comunicación de Dios y su creación no utiliza palabras, no utiliza símbolos, no utiliza lenguaje, no utiliza el español ni el francés. Esas son comunicaciones de este mundo para, para que cuerpos separados traten de entenderse entre sí. Pero lo único que hace es generar separación e interrumpir la comunicación con Dios. La comunicación en el cielo es absolutamente mental, ¿no? Es absolutamente mental y no utiliza, obviamente, palabras, ni lenguaje, ni idiomas, precisamente porque el espíritu no tiene forma, por lo tanto, no tiene garganta, no tiene órganos de fonación, no tiene lenguas, entonces no va a utilizar los idiomas, ¿no? Por eso es tan interesante este párrafo. Y de eso el curso se va a encargar más adelante de hablarnos de eso. Dice que las palabras son símbolos de símbolos y por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad. ¿Por qué? Porque
Primero yo pienso algo, ¿no? Y creo una imagen mental. Estas lecciones primeras nos está hablando que el pensamiento nuestro son imágenes que nos inventamos. A esa imagen le damos un significado y le decimos mesa o vaso, ¿no? Entonces, luego le designamos un símbolo, escrito o verbal, y decimos mesa o decimos vaso, ¿no? Pero ya el origen está en un pensamiento. Luego la imagen y a esa imagen le dimos un nombre, ¿no? Por eso las palabras son símbolos de símbolos y están doblemente alejadas de la realidad. Si el propósito del lenguaje es facilitar la comunicación, ¿cómo puede tener sentido dicha lengua? Por eso está cuestionando el lenguaje, y los idiomas, las palabras, los símbolos. No, porque si no logra que la comunicación con Dios sea universal y la comunicación con mis hermanos sea universal, es que no es una verdadera comunicación. Está generando separación. Entonces, pues los que están en México, pues no se logran comunicar bien con los que están en Estados Unidos porque hablan idiomas diferentes y además son culturas diferentes y tienen símbolos diferentes. Así que eso lo que hace es generar separación. Mas incluso este extraño y tergiversado esfuerzo de querer comunicar, no comunicando, contiene suficiente amor como para hacer que tenga sentido, si su intérprete no es su hacedor. Aquí viene cómo es el que el Espíritu Santo reinterpreta las cosas que nosotros nos inventamos, en este caso el lenguaje, ¿no? Y nos dice, más incluso este extraño y tergiversado esfuerzo de querer comunicar, no comunicando, o sea, los símbolos y el lenguaje que nos inventamos en este mundo, dice, de todas maneras, contiene suficiente amor como para hacer que tenga sentido, ¿no? Espera un momentico. Entonces, de todas maneras, en nuestra mente hay algo de amor, ¿no? Y ese suficiente amor para que tenga sentido se hace real en mí si su intérprete, ¿cuál? El Espíritu Santo no es su hacedor. ¿Quién es el hacedor de ese lenguaje? Pues yo, nosotros en este mundo. Entonces, si permitimos que el Espíritu Santo reinterprete ese lenguaje que nos hemos inventado, ¿no? Para reforzar el amor, entonces vamos a tener más amor en nuestra conciencia. Y el amor sí que tiene un lenguaje universal. Tú que lo inventaste, o sea, yo que inventé ese lenguaje, yo que inventé esos símbolos, solo estás expresando conflicto y el Espíritu Santo quiere liberarte de ellos. Pone en sus manos lo que quieres comunicar, o sea, si yo quiero comunicarme con Dios o con un hermano, pongo esos pensamientos míos en manos del Espíritu Santo. Y ahí sí aplico esa oración hermosa que nos compartió ahora Hildegard, no, estoy aquí para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió. No me preocupa lo que voy a decir o lo que voy a hacer, porque Él me guiará. O sea, yo pongo mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en las manos del Espíritu Santo. Entonces, pone en sus manos lo que quieres comunicar. Él lo interpretará con perfecta claridad, pues sabe con quién, con mayúscula, estás en perfecta comunicación. O sea, el Espíritu Santo va a hacer que la comunicación sea muy clara si se hace desde el amor. Y por eso siempre debo consultar y preguntar al Espíritu Santo y poner mis pensamientos en manos del Espíritu Santo. Y de esa manera, esos símbolos y ese lenguaje que nos hemos inventado tiene una utilidad, un propósito: sanar, perdonar y comunicar amor. ¿Alguna pregunta o comentario? Pues, pues solo
reforzar, digamos, esto de los símbolos de símbolos y los lenguajes, que pues hablamos de distintos idiomas, inglés, español, francés, alemán, pero ni en el mismo español, ¿no? O sea, el español colombiano luego es muy distinto al español venezolano. Están los modismos culturales de las regiones, ¿eh? Sí. Y hasta el mismo español en México se presta luego a malas interpretaciones. Lo que dice uno no es lo que quiere decir uno, no es lo que percibe el otro, que acaba siendo también por su historia de vida, por cómo aprendió esa palabra y qué connotación le da. Entonces, con mayor razón, pues hay que ponernos en manos del Espíritu Santo. Eso es todo. Gracias por Sí, escucharme. claro, por eso el curso nos va a decir que el lenguaje y los símbolos que nos hemos inventado en este mundo refuerzan la separación. Y solo el lenguaje del amor es universal, ¿no? Y eso lo logramos si ponemos lo que queremos comunicar en manos del Espíritu Santo. Bueno, vámonos con... ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Quién nos quiere leer el siguiente párrafo? Si El quieren lo leo, siguiente. ¿Ah? lo leo, Lucía. Adelante, Lucía. Y voy a pedirte, Lucía, que leas el 7 y el 8 seguidos para que terminemos esta sesión hoy mismo, ¿no? Perfecto. Listo, gracias. Bueno, no sabes lo que dices, por lo tanto, no sabes lo que se le dice, Lo que se te pero dice. tu intérprete se da cuenta de lo que quieres decir en tu extraño lenguaje. No intentará comunicar lo que no tiene sentido, sino que separa todo lo que lo tiene, descartando el resto, les transmitirá a aquellos que verdaderamente quieran comunicarse contigo lo que en verdad quieres comunicarles. Hablas de dos lenguajes al mismo tiempo, lo cual no puede sino ser algo ininteligible, mas si uno de ellos no tiene sentido, y el otro lo tiene, solo este último puede utilizarse para la comunicación. El otro no haría sino obstruirla. Párrafo 8. La única función del Espíritu Santo es facilitar la comunicación para poder restablecerla. Por consiguiente, tiene que eliminar todo lo que la obstaculizaría. No le ocultes nada, por lo tanto, que pudiera obstaculizarla, pues él no atacará a tus centinelas. Simplemente llévalos a él y permite que su dulzura te muestre que que en la luz no son temibles y que no pueden servir de guardianes de las tenebrosas puertas tras las cuales no hay nada que encuentre celosamente oculto. Abramos todas las puertas y dejemos que la luz entre a raudales. En el templo de Dios no hay recintos secretos. Sus puertas están abiertas de par en par para recibir a su Hijo. Nadie puede dejar de acudir allí donde Dios lo ha llamado, a menos que Él mismo le dé la espalda a la bienvenida que le extiende su Padre. Muchas gracias, Lucía. ¿Pregunta o comentarios de estos dos últimos párrafos? Un momento. En estos dos está como cerrando con broche de oro todo lo que hemos expuesto. O sea, aquí nosotros hablamos pensando que hablamos bien, juzgamos pensando que juzgamos bien,
creemos que esto está bueno o malo, de acuerdo a un sistema de creencias y de pensamientos que nos están mostrando el país, la ciudad, el barrio, la familia, todo esto. Aquí nos están diciendo, realmente usted no sabe nada, quédese calladito que se ve más lindo. Solamente nos están diciendo es, póngase siempre al servicio del Espíritu Santo, que es el que va a comunicar bien. Siéntese con él, esté con él, funcione con él y ya lo que va a llegar por añadidura. Y ese es el facilitador para la buena comunicación. Y realmente, ¿quién es el Espíritu Santo? En uno, es la parte sana que nunca se separó del Padre y que tiene una comunicación directa con el amor, que es el pegamento universal. Así es, Anita. Así es. Aquí nos vamos enfrentando a dos, digamos, dos lenguajes, pues, entre comillas, digamos, el lenguaje del ego y el lenguaje del amor, ¿no? Y hablo del lenguaje porque pues, en el cielo como tal no existe el lenguaje que nosotros conocemos, pero, digamos, en esa pedagogía de contrastes, lo diríamos el lenguaje del amor, ¿no? Hay una lección, es que no me acuerdo el número, y creo que es la que dice, deseo la paz de Dios, ¿no? Y nos dice que estas palabras pronunciadas pueden que no signifiquen nada, pero dicha es del corazón, lo significan todo, ¿no? Ese es el lenguaje que el curso nos invita. Yo puedo orar desde el intelecto, ¿no? O puedo orar desde el corazón. Y entonces, si lo hago desde el corazón, establezco una comunicación genuina con el Padre, ¿no? Y a eso es lo que nos invita el curso, a cultivar el lenguaje del amor, ¿no? Y eso lo logramos cuando le ponemos nuestros pensamientos en manos del Espíritu Santo. Bien. Estos dos párrafos tienen, pues, una enorme significación metafísica, ¿no? Todo esto de la comunicación y el lenguaje, ¿no? Porque nos va a decir, no saben lo que dices, o sea, todo lo que nosotros decimos verbalmente, eh, no sabemos, no sabemos el significado, somos como unos loros repitiendo palabras de nuestra cultura, de nuestro medio, ¿no? De lo que nos dicen los medios de comunicación, etcétera, pero realmente no sabemos el profundo significado de lo que decimos y no sabes lo que se te dice, o sea, también lo que nos dicen los otros, realmente no conocemos el significado profundo de eso. Pero nos está diciendo que hay alguien que sí nos puede enseñar eso y es nuestro intérprete, que es el Espíritu Santo. Pero tu intérprete se da cuenta de lo que quieres decir en tu extraño lenguaje, o sea, en el lenguaje del mundo. ¿Por qué? Porque ese intérprete, el Espíritu Santo, siempre va a ver qué expresiones hago amorosas y qué expresiones no amorosas yo hago. Y él las va a separar, ¿no? Nos dice, él no intentará comunicar lo que no tiene sentido, o sea, las palabras no amorosas mías, él no las va a comunicar, las va a ignorar, sino que separará todo lo que lo tiene, o sea, las que tenga sentido, que son amorosas, y descartando el resto, descarta todas las palabras, todas las expresiones, todos los símbolos que no sean amorosos de mi parte. Y le transmitirá a aquellos que verdaderamente quieran comunicarse contigo lo que en verdad quieres comunicarle. ¿Y qué es lo que yo en verdad quiero comunicarle a los otros? Amor, paz, bondad, generosidad, ternura, dulzura, o sea, todos los aspectos del amor. Y esa decantación me la va a hacer el Espíritu Santo. Va a ignorar lo que no sea amorosa y me va a ayudar a comunicar lo que verdaderamente sea amoroso. Y nos dice que nosotros en este mundo hablamos dos lenguajes al mismo tiempo. O sea, el lenguaje que expresa el sistema de pensamiento del ego y también la parte del amor que todavía reside en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, dice, habla dos lenguajes al mismo tiempo, lo cual no puede sino ser algo ininteligible. O sea,
cuando yo conservo en mi mente los dos lenguajes, o sea, tengo una mente dividida, ¿no? Entre el miedo y el amor, lo que hace es como anularse. Entonces no es comprensible lo que me sucede y lo que expreso. Mas si uno de ellos no tiene sentido, o sea, lo del ego, y el otro lo tiene, o sea, el amor, solo este último puede utilizarse para la comunicación, o sea, para la comunicación verdadera, la comunicación que se hace del amor. El otro no haría sino obstruirla, o sea, la del ego, y esa se descarta, se deja a un lado. Y luego nos dice en el párrafo 8, la única función del Espíritu Santo es facilitar la comunicación, ¿no? Aquí es muy importante, le asigna una función extraordinaria al Espíritu Santo. Él tiene como propósito, como función, facilitar la comunicación mía con Dios, ¿no? Y es una comunicación desde el corazón con el lenguaje que quiera utilizar, ¿no? Así lo utilice muy refinadamente o muy ordinariamente, pero si lo hago desde el corazón, esa función el Espíritu Santo nos la va a facilitar. Y también me va a facilitar la comunicación con mis hermanos, una comunicación amorosa, bondadosa. Para poder restablecerla, por consiguiente, para poder restablecerla, o sea, la comunicación, por consiguiente, tiene que eliminar todo lo que la obstaculiza. Y eso es el perdón. Yo elimino todo lo que es falso, lo que es ilusorio, ¿no? Lo que me genera temor o pensamientos de ira y ataque, porque eso obstaculiza mi comunicación con mis hermanos y con Dios. Por lo tanto, no le ocultes nada que pudiera obstruirla. O sea, esos pensamientos que yo tengo ocultos en mi mente, se los entrego al Espíritu Santo para que con su luz lo deshaga, o sea, lo perdone, lo perdonamos. Pero me pide que no le oculte nada al Espíritu Santo, o sea, yo no conservo pensamientos de odio, de ataque, de resentimiento, de rabia, de enfermedad, ¿no? De carencia, ¿no? Todos esos pensamientos se los entrego al Espíritu Santo. No le ocultes nada que pudiera obstruir la comunicación, pues él no atacará tus tinieblas, o sea, el Espíritu Santo no va a atacar al ego, porque lo va a reforzar. Simplemente llévalos ante él, o sea, yo llevo ante el Espíritu Santo esos pensamientos tenebrosos y permite que su dulzura te muestre que en la luz no son temibles. O sea, yo lo que hago es llevarle al Espíritu Santo esos pensamientos de ataque, de miedo, de resentimiento, y le permito que la dulzura del Espíritu Santo no me muestre que en la luz esos pensamientos de odio, de ataque o de miedo no son temibles y que no pueden servir de guardianes de las tenebrosas puertas tras las cuales no hay nada que se encuentre celosamente oculto. O sea, yo no voy a tener ningún pensamiento del ego oculto en mi mente. Todos los identifico, los reconozco, los traigo a mi conciencia y los examino de la mano del Espíritu Santo. Y así su dulzura no va a deshacer esos pensamientos de temor o de miedo o de culpa, ¿no? Abramos todas las puertas y dejemos que la luz entre en las raudales, o sea, abramos las puertas de nuestra mente, abramos ese sótano oscuro de nuestro inconsciente y dejemos que la luz del amor, la luz del Espíritu Santo entre a raudales y sane nuestra mente. En el templo de Dios no hay recintos secretos, o sea, en el cielo no hay secretos. En el cielo todo es luz y es transparente. Y para llegar al cielo, tengo que abrir las puertas de mi mente y permitir que la luz ilumine toda mi conciencia. Entonces, en el templo del cielo no hay recintos secretos. Sus puertas están abiertas de par en par para recibir a su Hijo. Nadie puede dejar de acudir allí donde Dios lo ha llamado. O sea, todos tarde que temprano vamos a acudir a Dios. A menos que Él mismo
le dé la espalda a la bienvenida que le extiende el Padre. O sea, a menos que yo mismo, desde mi ego, le dé la espalda al llamado a mi Padre, ¿no? Y entonces utilizo mi libre albedrío para afirmar la separación. En ese caso, Dios, el Espíritu Santo o Jesús va a respetar nuestra decisión. Ellos saben que tarde que temprano vamos a cambiar de parecer, vamos a elegir el amor, pero es mi decisión, es mi poder de decidir, es mi libre albedrío. Bueno, hasta aquí terminamos esta sesión 6. ¿Qué, hay pregunta o comentario a estos dos párrafos? Todo muy bien, Oscar. Muchísimas gracias. Como siempre, muy claras tus exposiciones. Muchas Sí, gracias, Anita. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Oscar. Muy interesante. Yo también. Muchísimas gracias, Oscar. No, con mucho Y cariño. preguntar si la clase es de 3 a 6, bueno, tiempo de México. De 4 a 6 es ahora, ¿no? De 4 a Pero 6 estamos haciendo 2 4 a horas. 6, Colombia. Ahí veces nos Perfecto. pasamos unos minuticos como ahora, abusando del ¿qué? De la Sí. generosidad de Hook y de la plataforma Amor que Sana, que nos cede ese espacio de 4 a 6 de la tarde hora Colombia, o a partir de las 6 de la tarde hora Argentina, y bueno, México pues en su hora, o España también en la suya, ¿no? Muchas gracias a Entonces, el Juki. próximo miércoles vemos la sesión 7 o subtítulo 7, cómo compartir la percepción del Espíritu Santo. Así que nos vemos el próximo miércoles y estudiamos este nuevo subtítulo, cómo compartir la percepción del Espíritu Santo. Así que muchas gracias. Que tengan un Gracias, Oscar. feliz, buen Muchísimas Gracias. Muchas día o gracias, noche, Oscar. que sean felices, ¿no? Muchas gracias. Y que descansen en la paz A de Dios. todas, muchas gracias a todos. Bueno, Gracias. adiós, adiós. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao.